Bien, la idea de, como obviamente está el título, nosotros sabemos que estamos haciendo un repaso de los estudios de Tess Lambert que llevaron al clamor de medianoche, así que lo que quise hacer, y también porque fue mi necesidad, poniéndome en el lugar de que quizás haya otra persona como yo del otro lado, que necesitara saber del tema como un pantallazo de forma simple, para después tener tiempo de profundizar, porque realmente sabemos que cada uno de los temas que se estuvo presentando demandan muchas horas de presentaciones. De hecho, Tess los ha preparado y refinado en más de 3 o 4 presentaciones por campal y demás. En algunos casos, en otras le alcanzó con 3. Por eso, obviamente, lo que vamos a ver hoy, como saben, es un resumen. He hecho lo mejor posible. Lo que hice para hacerlo más seguro es tomar un propio resumen de Tess y agregarle un poquitito más de cosas, pero sin ser pretenciosa porque tenemos solo una hora. Así que espero que les pueda servir, y si por algún motivo ven que hay algún error o que hay algún concepto que yo no me haya enterado que se haya cambiado o algún dato importante, no duden en avisar. Pero como estamos con poco tiempo, les voy a agradecer que si podemos esperar, si, salvo que sea realmente necesario, a tener las preguntas o charlar cuando terminemos el tema por las dudas. Quizás nos quede tiempo y no haga falta, pero bueno, vamos a ver cómo va sobre la marcha, ¿sí? Así que sin más vamos a comenzar. Y para empezar, aunque esto ya lo vimos bastante, porque estamos haciéndolo así, quiero que volvamos a repasar los conceptos, porque para este tema está bueno tenerlos frescos. Así que aprovechemos esta clase para hacer como un repaso de las clases anteriores también. Bien, nosotros sabemos que de donde salió todo, o al menos el estudio inicial del clamor de medianoche, es la historia de qué. ¿Qué historia es? Hechos 27, ¿verdad? La historia milerita. Bien. Y a partir de Hechos 27 es donde estamos sacando información. Bien. Nosotros sabemos que con el estudio de Hechos 27 podemos ver cómo se llega con 2 instituciones a la ley dominical, donde para ellos estas 2 instituciones significa un cierre de puerta de gracia. Este estudio, al menos para los que fuimos primerizos, podía confundirnos, porque como sabemos estamos viendo líneas de instituciones que no son las mismas que las líneas de los grupos fractales de sacerdotes, levitas y netineos. Pero quizás a alguno le haya pasado como a mí al principio, que no lo sabía y no entendía por qué el clamor de medianoche era Panium, el cierre de puerta la ley dominical, y bueno, nosotros sabemos que esto son los hitos para los navíos. ¿Bien? Bueno. Bien. Cuando nosotros estudiamos esta historia, podemos hacer un nexo con un número que aparece. ¿Se acuerdan en qué versículo aparece el 273? Que es el que nos va a llevar a las guerras pírricas hoy. El año 1273 antes de Cristo. Claro, vamos a llegar a ese año. Versículo 27, capítulo 27, versículo 37, ¿no? Perfecto, muy bien. Exacto. En ese versículo nosotros hallamos el número 273, pero de una forma en que Tess lo dedujo. Realmente lo que aparece es que en el barco, en este barco que llevamos en puerto, había 276 personas. Y nosotros sabemos que dentro de ese barco de las 276, 3 eran representantes de lo que nosotros tenemos en cuenta como los sacerdotes. Yo ahora no voy a ponerme a detallar, estoy haciendo un mini resumen para tener en cuenta dónde salió el número, pero estaban Aristarco, Lucas y Pablo. Los 3 son representantes de los 144.000. Si nosotros restamos a ellos 3, sabemos que los demás eran 273 personas. Tess luego hace una investigación de buscar sobre este número, y en la Biblia aparece el nexo con los que son los levitas. ¿Bien? ¿Se acuerdan cómo era esto? Sí, creo que no tengo que hacer mucho más detalle. Pero bien, el nexo del 273 con los levitas lo encontramos en Números, ¿sí? Capítulo 3. Eran los que faltaban para reemplazar a los primogénitos. Entonces, nosotros sabemos que 273 levitas faltaban en el inicio de su llamado. Y por parábola nosotros ponemos
que 273 levitas van a ser llamados para la finalización de su llamado, para la generación final. ¿Bien? Tengo acá un problemita para pasar la diapositiva, disculpen. Bien. Cuando Tess buscó este número más allá de lo que encontraba en la Biblia, quiso buscar en la historia. Dios la inspiró a que buscara en historia, y ella encontró que el 273 es un año significativo, porque en ese año Roma fue reconocida como nación. Nosotros ahora, como ya fue presentada, no puse la cita del pionero A.T. Jones, pero él mismo lo describe también, que impresionados por la victoria de Roma sobre Pirro, que era un general muy importante, en ese momento representaba no me sale ahora la palabra, perdón, pero los guerreros griegos eran de los más poderosos que había en ese momento. Que una nación que en ese momento no era tan conocida como Roma les hubiese ganado, mostraba realmente que tenían un lugar importante, y estaban interesados en hacer negociaciones diplomáticas con ellos. Así que ellos son reconocidos después de haber ganado la batalla muy significativa también para nosotros, que es Benevento. Como dice ahí, Roma había llegado a la mecena de la política y mundial también. Bien. Entonces, tenemos un núcleo, un nexo, mejor dicho, con la historia de Hechos 27, nos lleva hasta las guerras pírricas, que son las que vamos a profundizar ahora. Disculpen un segundito. Van a ser los últimos arreglos y ya vamos a hacerlo más fluido, disculpen. Bien. Antes de continuar, quiero que veamos un contexto metodológico, que para mí fue muy importante porque tenía muchas burbujas antes, o muchas lagunas, mejor dicho, para poder comprender por qué le llamábamos a ciertas líneas de tal manera, y me costaba entonces y me confundía muchísimo para entender las guerras pírricas y la importancia para nosotros. Así que quiero que lo veamos rápidamente. Bien. Nosotros, como habíamos hablado, tenemos líneas de distintas maneras. Hay líneas de restauración, y también tenemos lo que son las líneas de reunión del pueblo también de Dios. Podemos verlo, y Tess lo presentó de una manera que me pareció interesante, con la línea alfa de lo que llamaríamos de Moisés, mal llamado, pero tenemos esa línea, y también tenemos una línea omega, con Cristo. Y luego, si nosotros vamos al Israel moderno, tenemos una línea de reunión milerita y una de reunión de los 144.000. Y ahora parece que no tiene mucha relación con lo que vamos a ver, pero realmente sí es importante. Además de la reunión del pueblo de Dios, nosotros sabemos que también hay alguien que está haciendo una falsificación de la reunión del pueblo de Dios. ¿Quién es? ¿Cómo se llamaría? Si nosotros somos el Israel moderno, ¿cuál sería el nombre del otro? Babilonia. Babilonia moderna. Exacto. Tenemos la Babilonia moderna. Hay unas citas de Elena de White que las vamos a tomar ahora, por eso está el año 1844, porque estamos teniendo en cuenta la reunión. Porque nosotros sabemos que de 1798 a 1844 tenemos qué número simbólico, que ahora me parece que faltó ponerlo después, pero esto lo hemos hablado varias veces. Tenemos 46 años, ¿verdad? 46 años de reunión del pueblo de Dios. Esto tiene relación directa con las 2520 años. Y hay una cita importante de Elena que dice que ese tiempo, este periodo meliarita, fue el periodo del primero y segundo ángel, del mensaje del primero y del segundo. Así que se imaginan que si la de abajo, la de Babilonia moderna, es una línea de falsificación, también podríamos encontrar dos mensajes, ¿verdad? Bien. Exacto. Vamos a ver. Ahora, sin entrar en muchísimo detalle, vamos a hacerlo dado por sentado por una cuestión de tiempo, pero tenemos en Babilonia moderna exactamente también 46 años de reunión, de 1899 a 1945. ¿Alguno sabe por qué son estos años? Si no los digo ahora mismo. Esta línea es importante para lo que vamos a hablar, porque las guerras pírricas nosotros las estudiamos con las líneas de la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial.
Y la Babilonia moderna, la imitación, la falsificación que hizo Satanás para reunir a su pueblo fue con las guerras mundiales. Nosotros tenemos de 1899 a 1945 el tiempo de las dos guerras mundiales. Si bien la primera guerra no empezó en 1899, un hecho muy importante que tiene que ver con ella sí es el que ocurrió, y fue la Convención de La Haya, ¿sí? Allí las personas, los dirigentes mundiales se empiezan a preparar de alguna manera, podríamos decir, para las guerras que van a venir, porque escriben todas las reglas de las guerras modernas. Y esto es simbólicamente importante porque muy poco tiempo después se desata la Primera Guerra Mundial. Y otro punto más, que es interesante, como nota de color podríamos decir, pero muestra también la metodología de esto, es que si tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto se imaginan que duró cada una de ellas? Porque nosotros estamos hablando no solo 46 años, sino que es interesante que la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos años duró? 4. Exacto. ¿Y la Segunda? 6. Del 39 al 45, 6. Es increíble, yo me acuerdo cuando lo vimos que fue impresionante. Pero esos detallitos es para dar gloria a Dios también. Y hay algo más que vamos a pasar, ¿sí? ¿Cuál es la Pero relación que rápido. ves? ¿Cuál es la relación que ves entre la Haya y la Babilonia moderna? Como para colocarlo como algo importante en 1899. Bien, al menos voy a ser honesta, si alguno sabe más información que yo, lo que estoy repitiendo es exactamente los mismos estudios que presentó Tess, ¿verdad? Me faltó profundizar quizás en buscar muchos más detalles, pero en 1899 es la reunión cuando se ponen las reglas para las guerras modernas. Entonces ella encuentra que justo son 46 años hasta 1945 y se anima a marcarlo como el inicio de este tiempo de reunión de la Babilonia moderna. Porque además suceden también otras cosas con el Papa. No sé si alguien sabe más detalles y le gustaría ayudar para que tengamos mejor información. Sí, bueno, si lo miras creo que fue en mi... las guerras. Y no solamente eso, sino también en 1899 se levanta el mensajero o ¿cómo se dice? La falsificación de William Miller, que es en ese año cuando se hace a Pacelli, a Eugenio Pacelli, que sería el Papa Pío XII, sí, justo estaba hablando de eso, es lo que estaba diciendo. Sí. Bueno, gracias. No, hermanita, no, por favor. Pero además de eso, Ya era eso, eso era, pero sí me lo he mirado que lo puedo corroborar. Ese era el dato que yo tenía. Del claro, Papa, es lo que decía. Yo solamente conozco esto del Papa y Hitler, que es lo que estaba por decir ahora, y que es, bueno, la reunión de la Haya, que son las reglas para la guerra. Por eso desconozco si hay más información, pero si no, seguimos. Si alguno sabe, si no le agregamos ahora al final, ¿les parece? Si alguno se acuerda después. Pero bien, como decía Raquel, y es lo que estaba continuando, tenemos estos 46 años, justo la misma, y Satanás no, o sea, es inteligente, y entiende también el simbolismo, y más que nosotros, mucho más la necesidad de ciertas cosas con los números que Dios realiza con su pueblo, que nosotros desconocemos, pero él elige imitarlos también. Entonces, no solo imita estos 46 años, los dos mensajes, sino que también, como dijo muy bien Raquel, levanta un mensajero, podríamos decir, significativo para lo que estamos hablando, que son Primera y Segunda Guerra Mundial. Y como muy bien dijo Pacelli, el Papa Pío XII, es el que comienza a trabajar desde este momento. Y él es el que más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, va a estar ayudando a Hitler, digamos, siendo cómplice también del Holocausto y otras cosas. Que como sabemos, hace poco se abrieron los datos del Vaticano, algunos archivos, pero antes de esto hubo una persona que me olvidé de anotar acá, como no era el tema, no lo puse el nombre, que hizo el libro El Papa de Hitler, uno que ya hemos nombrado antes, en el que este periodista independiente,
quería defender, ¿se acuerdan?, la Iglesia Católica, pero cuando lee todos estos archivos termina contando la verdad. Bien. Dentro, no podemos no nombrar que dentro de la falsificación están en 1917 los mensajes de la Virgen de Fátima. Y acá es donde hay otra imitación de Satanás, que es Miller, tenemos la imitación con el Papa. Pero además tenemos otros mensajeros, porque en la línea millerita tenemos solo a Miller, no. ¿Quién es la que es levantada en el tiempo del segundo mensaje? Elena de White, ¿verdad? Y así como Miller no tenía comunicación directa con Dios de la misma manera que Elena, el Papa Pío XII no tenía comunicación directa con el enemigo, ni en su forma disfrazada ni forma directa. Pero quienes sí tuvieron este encuentro son los que son levantados más tarde, que tenemos a Lucía y sus hermanos. Si bien ellos reciben el mensaje en el tiempo de 1917, mueren más tarde sus hermanos y la que sigue con el mensaje es Lucía. Así como en el tiempo, o sea, no como el tiempo, sino como la misión de Elena, teníamos 2 personas que fueron invitadas antes que ella, Satanás imita esto de 3 personas. Tiene 3 mensajeros, podríamos decir, que son estos niños inocentes, 2 fallecen y tenemos a Lucía. Y con Elena de White tenemos 3 personas, 2 hombres que rechazan y Elena que sigue con la misión. Vamos bien, ¿verdad? Creo que no vamos muy rápido. Bien. Entonces, si la historia, y esto lo voy a hacer como pregunta, si la historia de la Babilonia moderna viene en 2 partes, significa que lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la lucha entre el rey del sur y el rey del norte, viene en 2 partes también. ¿Les hace sentido? ¿Se marean un poquito si mezclo estos temas? ¿Quieren que quizás ya nombré al rey del norte y al rey del sur, pero creo que como estamos hablando un poco de esto hace varios días, quizás se entiende? Bien. Sí, se entiende. Buenísimo, perdón. Bueno. Entonces, nosotros estamos viendo que son muy significativas. Tenemos la Primera y la Segunda Guerra. Y en la línea Omega tendríamos la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Que es la de nuestro tiempo, la de nuestra generación. Así como están coexistiendo con la reunión del pueblo de Dios de los 144.000. Bien. Entonces, en la línea alfa, que tenemos la Segunda Guerra, tenemos a un rey del norte y un rey del sur, que esto ya lo hemos hablado antes. Tenemos a Hitler y tenemos a Stalin. Y en la línea Omega sabemos que tenemos a Putin y a Trump. Bien, rey del norte Trump y rey del sur. Bien. Y vamos a usar algunos paralelos muy cortitos, para no hacerlo largo, con la Segunda Guerra Mundial, que nos van a servir para reflexionar con lo que hoy vamos a concluir de ipso con nuestro tiempo. Bien. Alemania, con Hitler, lucha con el frente occidental en 2 partes. Primero el frente occidental, después lucha con el frente oriental. En 1939 comienza la lucha con el frente occidental. Y sabemos que él necesitaba ayuda para poder hacer esto, porque no podía hacerlo solo. Creo que esto ya lo nombró Mati cuando dio la guerra mundial. Él se ayuda de Stalin, hacen una alianza, ¿verdad? Luego se enfrenta, cuando ya siente que tiene suficiente fuerza, con el frente oriental, en 1941. Así que vemos, y este es un dato que es importante que lo tengan en cuenta, que en la Segunda Guerra hay 2 frentes. ¿Está bien? Y en la Segunda Guerra hay 2 frentes, en la Omega también vamos a ver un enfrentamiento con 2 frentes, y en 2 momentos diferentes. Y también se dan de forma ordenada, primero uno y después el otro. Bien. Ahora vamos a lo que habíamos prometido. Nosotros sabemos que este número 273 nos llevó a ver la relevancia de Pirro, de las guerras pírricas y de Roma, de su actuar en ese momento. Y sabemos que, esto ya lo nombró Vale cuando dio el tema, se divide también en alfa y omega la historia de Pirro. Tenemos Macedonia e Italia. Y también sabemos que tenemos la Segunda Guerra y la Tercera Guerra Mundial en alfa y omega.
Esto es importante para cuando hagamos aplicaciones que lo tengamos en cuenta con los personajes según sus líneas. Por eso decía que era importante este contexto metodológico, porque antes yo me lo confundía, ¿sí? Tenemos Segunda Guerra, Hitler-Stalin, Macedonia, Demetrio y Pirro. Después tenemos Trump y Putin, Roma y Pirro. Bueno. Entonces, cuando nosotros estudiamos estas historias, sabemos que tenemos 4 batallas que son muy relevantes. Ipso, Heraclea, Ásculo y Benevento. Ipso sabemos que está bastante tiempo anterior a las batallas de Heraclea, Ásculo y Benevento, o Ipsos también podemos decirle de las dos maneras, pero las otras últimas 3 batallas están en la línea Omega de Italia, son consecutivas, digamos, que empiezan todos con el conflicto de Tarento, entre Pirro y Roma. Bien. Y estas batallas, sabemos que estas 4 que sobresalen entre el rey del sur y el rey del norte, tienen también relación y podemos hacer un paralelismo con los 4 puntos de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a encontrar coincidencia con las cosas que suceden. A modo muy resumido, y como ven esto que usé acá por falta de tiempo, usé mis propios apuntes. Espero que entiendan la letra, si no llegan a entender me avisan, ¿bien? En la guerra de Ipsos tenemos una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. Después, cuando vemos cómo se desenvuelven las batallas siguientes, en Heraclea ya tenemos un enfrentamiento. Así como fue en la Segunda Guerra, que Hitler primero empezó con esta alianza necesaria para enfrentar a los 3 aliados, sabemos que rápidamente esto se quiebra, y en Heraclea tenemos ya un enfrentamiento. En la primera batalla, Heraclea, el rey del sur gana. En Ásculo también gana el rey del sur, y en Benevento es la derrota definitiva cuando Roma se luce en esta batalla y es reconocida internacionalmente. Bien. Ahora hay un dato importante, y les voy a hacer preguntas directas para hacerlo simple. Estamos todavía con la parte de resumen. Sabemos que estas batallas hubo un factor decisivo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es, verdad? Hubo un elemento... Elefantes. Perfecto. Los elefantes, muy bien. Antes de un ejército se volvieron contra ellos mismos. Fueron decisivos, y en parábola nosotros sabemos que estas guerras, si nosotros la alineamos con la Segunda y la Tercera Guerra Mundial, también encontramos un mismo elemento, una misma forma de guerra con la que se logran las batallas, se logran ganar las batallas. Y nosotros sabemos que estos elefantes significan en parábola ahora información. Y esto lo estuvimos hablando ya cuando se habló de lo de Cambridge Analytica, cuando se hablaron de las guerras mundiales también, y si no mal recuerdo, incluso también con la historia de Pirro, que lo que se usa en la Tercera Guerra Mundial en nuestro tiempo es muy diferente de lo que se usaba en las batallas calientes de antes. A nosotros quizás nos cueste imaginarlo, nos costaba al principio, porque nuestra idea de una guerra es una guerra caliente. Pero gracias a Dios también tenemos un ejemplo que también va dentro de estas parábolas, que es la Guerra Fría, y es una demostración en la que en una guerra puede manejarse y tratar de derrotar a otro mediante la diplomacia y la guerra con la información, con la manipulación de las masas mediante la información y también la obtención de datos. Bien. Entonces, como dijimos, estos elefantes decidían quién ganaba y quién perdía. Y cuando nosotros miramos hoy en la Tercera Guerra Mundial, tenemos que prestar atención a cómo se ha utilizado este elemento de guerra que marcó quién ganó y quién perdió. Y aún todavía nos queda una batalla que es paralela a Benevento. Rafia y Panium tienen el mismo carácter que la batalla de Ásculo, y Benevento la tiene con Panium. Estas son batallas Rafia y Panium que encontramos en Daniel 11. Pero tienen el mismo carácter y en parábolas las podemos colocar en estos lugares. Aún todavía nos falta llegar a Panium.
Así que nos es útil prestar atención a estos repasos y también meditar en de qué manera se ve la guerra en nuestros tiempos. Y tener cuidado, como ya hicimos énfasis antes, con la desinformación o la mala información. Bien. Esto fue era mío. Bien. La batalla de Ipsos en 2016 y la elección presidencial. Así que bueno, ahora comenzamos, terminó el repaso y vamos a ver esto. Los invito a que busquen Daniel 8:8 y Daniel 11:4. Vamos a ver cómo comenzó estas batallas. Y para eso tenemos que remontarnos un tiempo anterior. ¿Sí? De todos estos dos versículos, el que quiera tenga abierto Daniel 8:8, pero le voy a pedir a un voluntario que me lea Daniel 11:4. Porque estos dos versículos nos hablan de la misma historia. ¿Algún voluntario podría hacer el favor? (11:4). Sí, por favor. Ya, dice: pero cuando sea levantada, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Muchas gracias. Este versículo muy conocido sabemos que nos habla de la división del reino después de la muerte de Alejandro Magno, que fue en el 323 a.C. Y sabemos que en este momento, el que habla Daniel 11:4, el reino es repartido en 4 partes y deja de tener el poder que tenía cuando era unificado. Así que deja de existir. Bien. Pero algo que es interesante, es importante marcar, lo tenía acá, disculpen que me olvidé, es que si bien sabemos que llega un momento en que es así dividido, tenemos a Lisímaco tomando el norte, Seleuco tomando el oriente, Ptolomeo el sur y Casandro el occidente. Pero antes de que esto suceda tenemos mucha más historia. Tenemos 22 años de historia, porque este momento en el que es dividido el reino es en esta batalla que estamos hablando, la batalla de Ipsos, en el año 301 a.C. Y en el medio tenemos las guerras diádocas. Creo que esto un poquito ya lo han nombrado también en el estudio de Pirro anterior. Tenemos 4 batallas muy importantes, ¿y cuánto tiempo abarca todo esto? Son 22 años de historia. ¿Por qué Daniel se salta toda esta historia y pasa directamente al punto en el que el reino es dividido? Algo que me gustó que dijo Tess es no es que se confunda, ni el ángel le está dando mala información o que Daniel pase por alto esto porque no es significativo, sino simplemente porque no es el punto de interés al que va ese capítulo 11, no es necesario, pero sí es necesario para nosotros hoy. Y Dios iluminó a su mensajera para que tengamos en cuenta estas batallas. Entonces, cuando Alejandro muere en el 323 a.C., al principio tenemos aproximadamente 20 generales. Pero luego, después de estos 22 años de historia, ellos terminan peleando entre sí, matándose, hasta quedar solo los 4 que nombramos antes. Y el énfasis que hace Ted es sobre la tercera y la cuarta guerra. ¿Por qué? Al final de la segunda guerra diádoca, solamente quedan de los 20, 5 generales importantes. 4 son los que nombramos antes, ¿sí? Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Y el quinto es el que nos va a enseñar mucho sobre nuestro tiempo hoy. ¿Se acuerdan cuál es el nombre del quinto? Es Antígono, ¿sí? Así que tenemos 5 generales. Antígono era muy poderoso, tan poderoso que cuando los 4 se unen en alianza para hacerle guerra a Antígono en la tercera batalla, no logran ganarle. Él tenía la misma fuerza que los 4 generales combinados. Así que ellos fallan y durante un periodo de tiempo entran en paz. Pero ese periodo es muy breve, porque en la cuarta guerra ellos se enfrentan y terminan hasta la batalla de Ipso, donde sabemos que Antígono es derrotado. Y tenemos 15 años de historia donde tenemos estos 5 generales dominando lo que era el imperio de Alejandro Magno. Después de este tiempo nos quedan 4 generales, hasta el año entre 298 y 297 a.C., porque Casandro muere. ¿Sí? Bien.
Antes de empezar acá, yo ya les quiero hablar del resumen de la batalla. Esto lo vamos a repetir después, pero es importante el personaje de Antígono, como vamos a ver, porque él tenía el mismo interés que Alejandro de mantener unificado el reino. Él quería un solo imperio poderoso, no quería dividirlo como los otros 4 generales. Así que, si bien tenemos la muerte de Alejandro y podríamos pensar que ese es el momento en el que termina el imperio griego, realmente el carácter de ese reino es cuando muere Antígono, en la batalla de Ipsos. Bien, ahora voy a contarles en resumen la batalla, espero que la entiendan, les voy a dejar unas imágenes para que se la puedan imaginar. Y ahora vamos a hablar cómo fue esta batalla, y cómo fue que murió Antígono y deja de existir este reino, porque ya no puede ser unificado. ¿Sí? Bien. Cuando comenzó la batalla, Demetrio, que es el hijo de Antígono, tenía a la cabeza la caballería. Él ataca a Antíoco, que es el hijo de Seleuco, uno de los 4 que se enfrentan a Antígono, que logra que huya en espantada, así que ellos ganan terreno. Pero en lugar de detenerse, Demetrio se anima, avanza, y esto les juega una mala pasada, porque los elefantes, que habíamos dicho que eran decisivos, del ejército coaligado, o sea, de los aliados, le bloquean la salida, y hace que termine en una trampa. Cuando Seleuco había visto que Demetrio se había alejado del campo de batalla, ordenó que esos 300 elefantes que ellos tenían de reserva avanzaran. Entonces le cortaron el camino de regreso de Demetrio. Este quedó incapaz de superar la barrera de los elefantes, porque estaban con arqueros y les disparaban con flechas a los jinetes, así que realmente fue una gran derrota. Parte de su caballería se pasó al enemigo, y obviamente hubo un desaliento por la incapacidad de poder enfrentarse. Y el resto de los que no desertó y se fue con el bando enemigo fue masacrado por los elefantes. Esto fue la primera fase. ¿Bien? Acá lo tienen. La segunda fase de la batalla, al principio no parecía tan decisiva, porque Demetrio logró salvarse todavía, y en el centro la batalla seguía igualada, así que el resultado era incierto. Bien. A ver si no me equivoco, sí, está bien. Antíoco manda a volver la caballería, que se había dividido en 2 partes, y ataca directamente el lugar para que los pudieran atacar por retaguardia, que realmente los dejaban en una gran desventaja. Encima, después Seleuco envía caballería ligera y hostiga los flancos. Las falanges de Antígono pierden terreno por el empuje combinado de la infantería y la caballería de los aliados. Muere. A la vista de todo ese desastre de lo que había pasado, Demetrio inteligentemente puede evitar de que parte de su ejército, porque habían dividido el ejército entre su papá y él, pudiera seguir igual el camino. Y ordena formar falanges en doble orden de batalla. Bueno, esto es un poco más técnico, pero logran retirarse del campo de batalla. Eso es lo importante. Demetrio logra salvar la mitad del ejército, de las falanges y de la caballería. Después de esto, Demetrio huye a Macedonia. ¿Cuáles son las secuelas, que así se dice en guerra? ¿Qué es lo que sucede en la conclusión, digamos, de esta batalla? Es la división del reino. Acá es lo que habíamos hablado, que habla Daniel 11:4. Al término de esta batalla, los vencedores se reparten el imperio de Antígono, Ptolomeo se apodera del Mediterráneo oriental, Casandro de Grecia, Seleuco, que es el gran vencedor, agarra toda Asia Menor y Siria, o mejor dicho, la toma, perdón. Pero tenemos una división que no se ve tan igualitaria. Como pueden ver, Seleuco es el que se lleva la mayor parte. Termina siendo el más poderoso en tierras. Bien. El tema es que ahora, ¿sí? las divisiones estaban de antes. ¿Sí? Disculpa que no te escuché. No, que las divisiones ya estaban de antes. La parte del centro, desde donde dice Ipsos, hasta un poquito ahí donde dice Seleucida, toda esa parte era de Antígono, entonces él se termina
Claro, esa parte. Pero las otras partes, Macedonia y Tracia, junto también con la parte esa de Asia Menor, ya formaban parte del gobierno de Lisímaco y de Casandro. Muchas gracias. Te voy a pedir ayuda después si tenés más datos. Esta parte de acá que se queda Seleuco va a ser muy importante ahora que vamos a hacer la aplicación de los personajes, pero la vamos a hacer en dos partes, porque tenemos una perspectiva y tenemos una segunda que nos ofrece Daniel. Una directo de la parábola y una de la batalla, y otra de la que está en Daniel 11. Y Celesiria va a ser clave, que es la parte central de, como dijo muy bien Emma, el terreno que era de Antígono y se lo queda a Seleuco. Entonces vamos a ir con las aplicaciones. Bien, en la primera perspectiva vamos a analizar directo de lo que fue la batalla de Ipsos, ¿sí? Tenemos tres aliados, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Sabemos que hay un cuarto, que es Ptolomeo, pero por motivos que no logré encontrar todavía por falta de tiempo, disculpen, voy a investigar, pero no me supieron decir también cuando he consultado, Ptolomeo no decide luchar en la batalla. Él la apoya, pero es parte de los aliados, pero él no está presente. Así que la repartición de las tierras se da entre estos tres aliados y son los que están al frente contra el poderoso Antígono y su hijo Demetrio. Ptolomeo no pelea porque recibe unas falsas noticias de que ya se habían enfrentado y habían perdido la batalla contra Antígono. Entonces, cuando él estaba yendo con sus tropas, se pegó la vuelta y volvió a Egipto. Muchas gracias, Emma. Y hay un poco la teoría que, como eso pasó varias veces en su historia, que era un poco su carácter de tomar la primera oportunidad para evadir el enfrentamiento. Temía las batallas, digamos, aparentemente. Ya, no era tanto hombre de batalla, ¿no? Muchas gracias. Bien, entonces sabemos que aunque no esté dentro de la batalla, Ptolomeo cuenta como parte de los aliados, pero no estaba físicamente. Así que tenemos tres. Y Antígono y Demetrio estaban del otro lado, digamos, el otro bando, que se enfrentaban contra ellos. Y aunque no está acá escrito, pero está presente en apoyo, ellos logran tener también al general muy importante que tenemos de protagonista estos días de estudio, que es Pirro, ¿sí? Él los apoya también. De esta forma aumentaron su alianza y estaban aparentemente fortalecidos para la batalla, pero sabemos que los elefantes jugaron una mala pasada. Así que tenemos, esto es importante, acuérdense que lo vamos a hacer como aplicación, tres aliados versus dos personajes que quieren tomar, podríamos decir, el poder sobre estos tres. ¿Está bien? Vamos a marcarlo de esta manera. Y acá vamos a seguir. Vamos a necesitar ahora ponerle nombre a estas personas. Estamos con parábolas, así que vamos a ir directo a la Tercera Guerra Mundial, a nuestro tiempo. Y nosotros sabemos que Trump es el rey del norte, ¿verdad? Tenemos a Putin como el rey del sur. ¿Nos acordamos bien? Y también ya se habló antes por qué Putin es el rey del sur y por qué también puede simbolizar a Pirro. Ahora, ¿por qué? ¿Quién sería Antígono y Demetrio? Estamos con personas que quieren tomar tres aliados o tres espacios. No sé, ahora vamos a ver cómo decirlo correctamente. Para esto es necesario que vayamos, si estamos haciendo una aplicación de parábola, con los nombres. Así que lo vamos a hacer muy simple. Antígono, su nombre quiere decir como el ancestro, o quien es como el ancestro. De hecho, Antígono, como nombramos antes, representaba los intereses de Alejandro Magno. Él quería mantener el legado de Alejandro, ¿sí? Mientras que luego, por otro lado, tenemos a su hijo Demetrio. Y Demetrio demuestra más tarde, cuando muere su padre, y cuando él lucha de Macedonia y sigue con sus propias luchas, que su interés no es mantener la herencia de su padre, ni es ser como el ancestro. Y Demetrio también tiene un nombre con un significado. Viene de la diosa Demeter, que significa cosecha. Y ahora vamos a ver qué es importante. O Demeter también se dice en español. Bien. Cuando Tess hace la aplicación nos explica que tenemos en un periodo de tiempo a Alejandro Magno y luego tenemos a Antígono, que es como el ancestro. Y si nosotros estamos hablando de una batalla que ocurre en el año 2016, que creo que no sé si lo nombré, perdón, sabemos que hay un enfrentamiento por ocupar tres poderes,
Y tenemos a un personaje que es como el ancestro. Ella nos muestra, ahora no voy a hacer toda la demostración, pero ella nos muestra que Alejandro podemos tomarlo en parábola como Washington. Y que Antígono sería Hillary Clinton. ¿Bien? Porque ella es como el ancestro. Su partido, el Partido Demócrata, tiene al menos declaradamente los ideales iniciales de los pioneros de la nación como Washington. Así que ella es como el ancestro. Quiere mantener la democracia como la conocemos en Estados Unidos. Y acá vamos con otras aplicaciones. Nosotros sabemos que Ipsos es el año 2016 y que este año ocurre la importante elección presidencial de los Estados Unidos, donde sorpresivamente Trump gana las elecciones de forma inesperada para la mayoría, y sabemos, y lo hemos estado hablando, que tiene mucho que ver por haber usado información en su alianza con el rey del sur, que era Putin. Ahora, tenemos a los dos personajes, Antígono y Demetrio, Trump y Hillary, queriendo tomar 3 poderes. Un dato muy importante, y que vamos a ver que hasta simbólicamente Dios dirigió todo porque tiene coincidencia con esto, es que Antígono, que sería el que representa a Hillary o a Clinton en la parábola, era una persona tuerta. Había perdido un ojo en batalla. Así que esta persona llega de esta manera a la batalla de Ipsos. Podríamos decir que lo que representa a Hillary, lo que representa a su partido, también llega con un solo ojo al año 2016. Y por otro lado tenemos a Trump y su alianza con Pirro. Ahora yo les hago una pregunta, o si quieren la digo como ahora mismo. Nosotros podríamos pensar que Hillary o Clinton está en pelea con Trump, pero en esta parábola es armónico que estén de esta manera, que parezca que están de un mismo lado, porque lo que ellos quieren, lo que les interesa no es pelear entre sí, sino tomar 3 lugares. Tomar los 3 poderes de los Estados Unidos al ser presidente. Tenemos una lucha por un lado, podríamos decir, mantener las cosas como el ancestro, mantener la democracia, como la conocemos en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y por el otro lado podemos verlo como querer tomar estos poderes y cambiarlos, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Y luego de esta batalla por tomar estos poderes, tenemos a alguien que es derrotado, que es Clinton, y un vencedor, que es Trump. Y nosotros sabemos que en esta batalla hubo alguien que fue derrotado de forma definitiva porque murió, que es Antígono, y una persona que, si bien la representación de lo que estaba sucediendo en la batalla no fue un triunfo, él salió airoso, porque salió con una buena porción del ejército y con bastante dinero y poder, luego de haber huido, que fue Demetrio. Y para hacerlo rapidito, si ustedes quieren ver la conexión con la Segunda Guerra Mundial, tenemos, espero que puedan entender la letra, a 3 aliados también. Como esta es una historia alfa, no es exactamente igual que la historia omega. Así que nosotros solamente tenemos a Hitler. Y tenemos una persona que, similar a lo que pasa con Putin y Trump, está apoyándolo, que es Stalin. ¿Sí? Y tenemos también 3 aliados que son enfrentados en el frente occidental: Polonia, Francia y Gran Bretaña. Y así como cuando se enfrenta al frente occidental, Hitler toma rápidamente Polonia, en 2016 Trump toma rápidamente el poder ejecutivo porque es elegido presidente. Y desde ese momento comienza una guerra continua por el dominio de las otras 2 ramas que quedan, ¿sí? La legislativa y judicial. Ya. Acá lo pueden ver si quieren. Sí. ¿Por qué podemos decir que Polonia es paralelo al poder judicial, al poder ejecutivo? ¿Simplemente por el orden de la conquista o tiene alguna otra relación? Que yo tenga conocimiento es por el orden de la conquista en parábola, pero no sé si alguno tiene más información sobre eso. Lo primero que se toma en la guerra mundial es Polonia, y lo que gana Trump es la presidencia, o sea, es el poder ejecutivo. Yo creo que recién ahora estamos terminando de entender cómo los jueces
a que también sea una victoria para su partido. Y había algo con los tres poderes que atacan. Son tres que atacan a Polonia. ¿No era algo ahí? Estoy pensando. Pero voy a verificar. Yo recuerdo algún detalle, pero no lo tengo muy nítido así, por eso te preguntaba, pero está bien, no te preocupes. Había algo con los aliados de Polonia que lo dejan, ¿no es cierto? Que deberían haber intervenido, que eran Inglaterra y Francia, y no lo hacen. Y algo, una paralela había ahí. Tal vez alguien recuerda mejor que yo. Yo recuerdo algo como que tenía que ver con que Polonia fue conquistado porque uno de los aliados falla en su trabajo o no hace su trabajo o algo así, pero tenía que ver con el paralelo a la elección, que la elección, o sea, la presidencia de Donald Trump esa elección no fue controlada debidamente, como suele ser, pero no la tengo con claridad en la cabeza, por eso preguntaba. Bien, la verdad tendría que investigar y profundizar más, porque he hecho este estudio, digamos que casi a la par de lo que estoy presentando, pero si quieren, no me he dado cuenta, estamos con el tiempo bastante cortos y nos falta una parte muy importante, todavía no llegamos a la segunda aplicación, así que si les parece, cuando terminemos, hacemos los refinamientos y por ahí los detalles más profundos, ¿les parece? Ahora lo estoy presentando así como un pantallazo, pero sería muy enriquecedor para mí escucharlos también, los detalles que muestran que es más perfecta todavía la parábola. Bien. Bueno, entonces sabemos que tenemos por un lado a Alejandro y por el otro a Antígono, y que Hillary representa con la ideología de los demócratas a Washington y toda esta idea de mantener la democracia. Una fase que antes de ella también es representada por Obama y su camino y sus decisiones. Entonces nos muestra esto que el año 2016 es muy importante. Estamos poniendo en juego la visión de una nación, la forma en que lleva a cabo su democracia y cómo están estos tres poderes que tienen directa relación con la ley dominical. Algo que es importante e interesante es que nosotros podemos hablar de dos ojos, un ojo que llega tuerto, o sea que podríamos decir que Antígono o Hillary están en las elecciones con un solo ojo, y si lo hablamos de forma profética, Tess lo presenta como los cuernos del cordero, y que así como Antígono, disculpen, llegó con un solo ojo, el cordero que podemos ver representado en Apocalipsis llega también a esta elección con un solo cuerno. ¿Por qué hay un solo cuerno? ¿Qué representan los dos cuernos? ¿Se acuerdan? El protestantismo. Perfecto. ¿Y cuál es el que ya está quebrado? El protestantismo. Perfecto. Esto me costó, no esta idea, pues la conocemos muy bien, sino esta. Ella nos dice, si nosotros vemos la parábola, lo que nos dice la parábola sin forzarla, es que en el año 2016 perdemos el otro cuerno. Hay un quiebre. Y acá quizás es un punto polémico, porque nosotros entendemos que el cuerno cae en qué momento, no en 2016, sino en la ley dominical, pero acá empieza a caer. Y ella dice que sin forzarlo, porque de hecho alguien le preguntó, está bien, es progresivo, pero esta parábola no me muestra que es progresivo. Y ella dice, no, en parábola no es que empieza, en parábola es que quedó tuerta, esta persona que estaba tuerta quedó sin ojos porque murió, se le apagó el otro. Entonces en parábola, dice Tess, tenemos los dos cuernos inservibles, podríamos decir. Y yo voy a traerles lo que me esforcé, porque he prestado atención a más de un video a ver si lo explicaba mejor. Nosotros sabemos que correctamente en la línea esto es decisivo el año 2016. Hay un ataque que ya empieza desde 2014 para instalar y cambiar la nación desde adentro y lograr lo que es la ley dominical. Pero sabemos que este quiebre es progresivo. Entonces, ¿cómo puede ser que en parábola tenemos un cuerno del republicanismo que es cortado? La visión que tengo, al menos, y tratando de entenderlo, es que si uno mira, por ejemplo, los videos que tiene Tess sobre el año 2019,
también hay gente que tiene esta duda, no solo yo, pero se declara que esta parábola es así. Y que si Antígono era como el ancestro, lo repetí muchas veces a propósito, significa que el gobierno como el ancestro, que es, ¿qué partido el que representaba Hillary? El Partido Demócrata, podría ser, esta es mi teoría, al menos ya lo estoy tratando de interpretar, que ella pierda los dos ojos o que se pierdan los dos cuernos, quiere decir que hay algo que cambia en el Partido Demócrata, o eso nos muestra la parábola. Que quizás la fuerza o la idea del reino, podríamos decir, en este caso sería gobernabilidad, del Partido Demócrata cambia para siempre en el año 2016. Antes podríamos haber dicho, bueno, nunca más va a haber un Partido Demócrata, quizás es que Trump sigue. Pero este año nos sorprendió con que Trump no siguió, al menos por el momento. Que hay un triunfo del Partido Demócrata de parte de Biden. Y entonces ahí nos pone un poco en jaque, al menos me pasó eso. Así que quizás la que les puedo ofrecer como interpretación al momento es que si bien puede estar el Partido Demócrata, pero esto, aclaro, es una idea propia, quizás lo que estamos viendo es que el partido, como el ancestro, entre comillas, ya no puede volver más o no está volviendo más desde 2016. Más allá de que tengamos un presidente que esté del lado del Partido Demócrata. No sabría decirles, porque eso ya es ideas propias, si es porque estamos hablando de alguien que representa este partido que no va a usar los valores del ancestro, o porque los cambios que se han hecho desde 2014 y hasta el último golpe que se hizo con los jueces que se han instalado, han cambiado tanto las cosas que por más, esto lo hemos dicho, cambie el que esté de presidente, no hay vuelta atrás con los cambios que se han hecho en el Poder Judicial. Así que bueno, si alguien tiene otra idea, lo vamos a dejar para después, pero me pareció interesante y es quizás si alguien estudia este tema le va a aparecer una duda, es lo que puedo ofrecer al menos de explicación. Ahora, un punto muy importante, porque nos afecta a nosotros, al menos a las personas también que estaban en el año 2016. Cuando se presentó este tema creó mucha controversia, porque apuntaba a los problemas que había y que sigue habiendo en el movimiento, incluso sobre nuestra visión de la historia, nuestra visión de la realidad y nuestros problemas con todo lo que tiene que ver con el pensamiento del protestantismo apóstata. Porque interpretar que una persona que nosotros pensamos, no, el Partido Demócrata, podríamos pensar del lado conservador, es moralmente malo, y hay un montón de asociaciones que pueden ver desde incluso adventistas con Hillary como Jezabel y otras cosas, usando las profecías, cambiándolas para ponerla en ese lugar, quizás no levantando Trump, pero sí un ataque directo al Partido Demócrata. Y que de golpe esta parábola nos muestre que el problema no estaba del lado de Hillary, sino que está del lado de Trump, creó mucha controversia en el movimiento. Y esto es porque todavía en nuestros corazones, hablando en general, tenemos los problemas de nacionalismo, sexismo, homofobia y teorías de conspiración. Y al ver que los demócratas eran moralmente malos, no pudieron ver esta verdad. Y mucha gente no la pudo aceptar. Y pasaron por alto también algo muy importante, que es el rol que actuó Donald Trump. Y haber pasado esto en su momento, limitó también lo que deberían haber hecho las personas que tenían poder para votar y cambiar las cosas, o al menos declarar su lugar, su visión correcta, ¿no? Tess dice abiertamente que debería haberse orado para que Hillary ganara, ya que se nos pide, ¿no? Dios nos dice que para retrasar el cierre de puerta es correcto que oremos y obremos para dar más tiempo a las personas para prepararse y prepararnos nosotros. Entonces muchas personas esperaban que gane Trump pensando que si ganaba Hillary iba a terminar todo más rápido, pero era al revés. Y esta parábola también nos muestra, porque Trump significa cosecha. Sin Donald Trump no tenemos cosecha, no hay raffia, pan, ley dominical y cierre de puerta de gracia. Y lamentablemente esta victoria de él en el 2016 marcó un quiebre y un antes y un después y adelantó el cumplimiento de las cosas. Ahora vamos a la perspectiva 2. Depende, ustedes me dicen cómo estamos de tiempo.
Ya está recién un poco sobre 1 hora, un poquito más, no hay problema. A necesitar ver con Daniel 11. Así que los invito, pido un voluntario para que lea, vamos a leer, no, es más, vamos a hacerlo simple por el tiempo, los voy a pasar un poquito por alto, lo voy a leer yo, y voy a saltearme un poquito, pero va a estar en pantalla los versículos, y si quieren vean en su Biblia, ¿sí? Bien. Nosotros en Daniel 11, del 5 al 15, empezamos a ver algo distinto a lo que estaba presentado, y es una batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Y al principio tenemos la historia entre Seleuco y Ptolomeo. Podemos ver la historia en detalle, es tan detallada que incluso algunas personas piensan que Daniel se escribió un tiempo después. Y entonces nos muestra esto, que se levanta el reino de Alejandro con la división de los 4 vientos, pero que pasa de 4 poderes a 2. Pasamos de tener 4 a 2. El rey del norte, que sería Seleuco, y el rey del sur, Ptolomeo. Entonces nosotros vamos a ver el enfrentamiento entre el rey del norte y el rey del sur. Los versículos 13 al 15 nos hablan de la batalla de Panim. De acá es que sale el nombre que nosotros estudiamos. Y en el versículo 11 al 12 tenemos la batalla de Rafah. Y acá es donde sale, por eso dije, me voy a saltar, perdón, todo el análisis, pero acá tenemos la otra perspectiva. Nosotros podíamos ver Antígono como Hilary y Trump como Demetrio. Pero si nosotros tomamos a Daniel 11, podemos ver a Seleuco y Ptolomeo, Trump y Putin. Y nos va a dar otra perspectiva, información de lo que están pasando en las 4 batallas que nombramos antes. Ipsos, Heraclea, Ásculo y Benevento. ¿Sí? Y Antígono la tenemos como Clinton. Ahora sí tenemos desde esta perspectiva un enfrentamiento entre Trump y Clinton. Y una ayuda de nuevo con Putin. Bien. Entonces, para cerrar, desde esta perspectiva nos va a dar información por qué pelean el rey del norte y el rey del sur. Al principio son aliados, pero como nombramos antes, tenemos después un quiebre de la alianza. Entonces, ¿por qué pelean los dos? Tenemos a Seleuco, rey del norte, Ptolomeo, rey del sur. Usen su imaginación. Lo que ven acá sería mar. Tenemos Celesiria, ¿sí? Cuando se reparte, ¿se acuerdan? Los territorios, después de haber ganado la batalla, Seleuco tiene como premio, dentro de un montón de territorios, Celesiria. Y ahí es donde comienza el enfrentamiento. Porque Ptolomeo, que no había peleado, sale a tomar Celesiria antes de que la pueda tomar Seleuco. Y esto dispara las guerras sirias, que las tenemos acá. Las guerras sirias son las que nos llevan hasta Rafia, son las que ven abajo en este cuadrado de acá. Y vemos también un patrón interesante que se repite con las guerras diádocas y las guerras sirias. Tenemos las 4 guerras que nos llevan hasta Rafia, que es muy importante también para nosotros y la profecía que estamos viendo. Así para tener rapidito los conceptos por la hora. Esto es importante. Cuando analizamos la historia en las guerras y en lo que sea que miremos cualquier parábola, tenemos que interpretar bien la causa y el efecto para poder tener una mayor comprensión. La causa de las guerras diádocas fue la muerte de Alejandro Magno. ¿Cuál fue el efecto? La división del reino, ¿sí? Ipsos. Y así como Rafia es una conclusión, su causa fue la batalla de Ipsos, que disparó estas guerras sirias por el enfrentamiento entre el rey del norte y el rey del sur. Y nos llevan hasta Rafia. Quizás esto nos pueda ayudar cuando estudiemos Rafia también. Bien. Voy a hacer un resumencito acá. Bien, y ahora les hago una pregunta. O mejor un razonamiento, perdón, estoy muy de pregunta. Nosotros vemos que Seleuco tiene su propio terreno, y Ptolomeo está en el sur, en Egipto. Ellos no hacen un enfrentamiento y una guerra de un territorio al otro. A Seleuco no le interesa el territorio de Ptolomeo, ni a Ptolomeo le interesa
tomar lo que era de Seleuco. A ellos les interesa Seleciria, que fue lo que Ptolomeo quiso tomar primero. Nosotros de otra manera que podríamos llamarle hoy, es que lo que ellos, por el motivo de que ellos se están enfrentando, es por esferas de influencia, ¿sí? Una esfera de influencia que les da poder como superpotencia. Y esto nos va a mostrar también por qué se enfrentan Trump y Putin. Y ahora concluyo, para hacerlo más simple. Nosotros vemos que las guerras de nuestro tiempo son mucho más sutiles de lo que eran las guerras calientes. Y que lo que está pasando entre Estados Unidos y Rusia no es que uno quiere tomar el país del otro, sino que hay un interés por esferas de influencia. Y esto lo habló Mati también. Tenemos Venezuela, tenemos Ucrania, tenemos un montón de países que son estratégicos por sus recursos, pero también por mantener el dominio a través de manejar espacios y dividir a las naciones entre un bando y el otro. ¿Está bien? No se permite que uno sea el absoluto dominador de los países del mundo. A Vladimir Putin no le conviene entrar en una guerra caliente con Estados Unidos porque perdería sus recursos. Un dato que dijo Tess que me pareció interesante es que la fortuna de Vladimir Putin y su gobierno no está apoyado en fondos de producción interna, sino que tienen que ver, por eso decía que también es un interés de recursos, con lo que los aliados externos de Occidente brindan por sus alianzas. Entonces, para poder mantenerse en el poder, para poder mantener su estatus, pero también su gobierno, necesita quebrantar el poder de los Estados Unidos en estos aliados o estos países relacionados con el Occidente. El tema es que esto tiene que ser equilibrado. No puede exterminar a Estados Unidos en el sentido de gobernabilidad de tal manera que se altere el orden mundial de las cosas y el orden económico, porque sería una ruina para todos los países. Hay un equilibrio que tiene que mantener entre destruir una parte del poder de Estados Unidos sin alterar por completo las cosas. Y ya tuvo una muestra Putin de cómo hacerlo con la Guerra Fría, porque lo que culminó en 1989 fue una derrota no armamentística bélica, sino que fue diplomática y propagandística, donde desde el interior la Unión Soviética fue quebrada y derrotada. Y es lo que está haciendo Putin, empezó a hacer, mejor dicho, con Estados Unidos. Él lo que hizo estos años que estamos analizando hasta el 2019 es tratar de, desde el interior, quebrar el poder de los Estados Unidos. Voy a terminar por acá por la hora, pero les voy a dejar estos videos recomendados para poder profundizar con muchísimo más detalle de lo que hice, que fue muy simple, que son los campales de Brasil, de Portugal y el seminario de Argentina 2019. El seminario de Argentina es cortito, es un solo video, así que se puede usar, es similar a lo que presenté ahora. Y en el de Brasil y Portugal van a ver mucho más detalle, también van a ver detalles sobre la Segunda Guerra Mundial, más que nada, que es un poquito también creo lo que estaban preguntando. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta de lo que presenté antes, creo que no fue muy rápido porque era sencillo. Si no, vamos a orar y si quieren charlamos un poquito más lo que habían dicho y de paso aprendo de ustedes. Bien. ¿Les parece que hacemos una oración? Voy a orar.